Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos otra vez en directo. Últimamente me vais a ver a todas horas porque estoy a todas horas aquí conectada y hoy vamos a presentar una nueva ponente del primer Congreso Internacional Educar desde el Alma y vamos a hablar de otro tema del que todavía no hemos hablado. Estamos con Elena Muñoz. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Sandra. Y Elena nos va a hablar sobre Reggio Emilia, que es una de las pedagogías de las que vamos a hablar a lo largo del Congreso. Ya sabéis que hay una semana que está entera dedicada a las diferentes pedagogías activas con las que yo siento que estaría bien trabajar pues desde las escuelas, y Reggio Emilia es una de estas pedagogías. Tiene cosas muy bonitas y Elena nos va a contar un poquito sobre Reggio, pero bueno, si te parece, primero preséntate para que te conozcan un poquito. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Sandra, por contar conmigo para el Congreso. Estoy muy ilusionada, espero que le guste mucho a la gente. Hay un montón de ponentes maravillosos, entonces seguro que van a sacar mucho partido todo el mundo de él. Seguro. Bueno, pues como decías, soy Elena Muñoz, tengo un proyecto que se llama Inspirados en Reggio Emilia. Yo empecé a formarme en pedagogías activas hace un montón de años y nací en una familia de artistas, de fotógrafos, pintores, publicistas. Entonces, en Reggio encontré un poco la unión de lo que era para mí la innovación educativa, entonces estas tipo de pedagogías respetuosas con los ritmos y los intereses de los niños, y la creatividad, que era una parte que en mi vida ha sido siempre muy importante. He pintado muchísimos años, y en Reggio encontré un poco esa fusión de lo que es esa nueva mirada hacia la infancia con la creatividad. Empecé fui madre también por el camino, ¿no? Que parece que esto nos deja a todas en un momento muy reflexivo, y empecé a hacer talleres con niños y a ver un poco cómo se expresaban, ¿no? A través de contextos, de espacios diseñados orientados hacia la exploración creativa. Y como tengo también unos estudios de ingeniería, a la vez exploré también otro ámbito que es el de la exploración matemática, cómo se puede acercar a las matemáticas también desde ese espíritu de investigar, de manipular, de movimiento, de crear un espacio que alimente la lógica matemática. Una buena mezcla. Sí, no sé, es como un poco, digamos, mi rama artística familiar con lo que... Claro, porque si Bueno, me pongo esto es lo que a... ayer hablamos en la ponencia, en la entrevista de ayer por la noche, que el tema era de Montessori. Justo decíamos este tema, que es muy bonito que cada uno también pueda coger una pedagogía que es la que más le atrae y poner su toque personal, ¿no? Y decir, bueno, yo además creo que lo puedo unir así. Así que mira, lo que estás contando también es muy interesante. Claro, porque realmente yo, si me pongo a hablar de mí, yo quería haber estudiado Bellas Artes, porque venía de esa familia que te estaba comentando, pero un poco ellos viendo si se puede o no vivir del arte, pues más o menos acabaron convenciéndome que lo que tenía que hacer era algo como con más futuro, ¿no? Esa preocupación que tienen los Sí, padres esto hacia que los pasa hijos. siempre, ¿no? Y te orientan hacia una ingeniería, pero por el camino suelo decir que el mar acaba recuperando siempre su terreno, ¿no? Entonces yo por el camino acabé en Reggio, donde encontré esa manera también de explorar la creatividad de una manera diferente y con los niños. Entonces, hago talleres y hago también formaciones, porque iba haciendo talleres y la gente me iba pidiendo formación, ¿no? En escuelas pequeñitas, Como sobre todo. más amplio, ¿no? Sí, venían madres igual con los hijos o con las hijas y decían, oye, yo trabajo en una escuela, ¿no podrías darnos una formación sobre eso? Y entonces, al principio, bueno, te cuesta un poco como dar ese paso, pero es verdad que también al ir escribiendo en el blog, en el de Inspirados en Reggio Emilia que comentaba al principio, se iban conectando muchas educadoras. Llegó un momento en que pensé que también desde esa perspectiva podía aportar. Y Claro, empecé a dar esto a todas formaciones. cuando hemos empezado nos ha costado mucho, es decir, ¿cómo voy yo a hacer esto? ¿No? Y luego ves, jolín, si es una necesidad, a la gente, y a la gente le ayuda, al final, pues eso, se trata de ayudar a otras personas que quizá no tienen, en el caso de Reggio, pues o esa creatividad o ni siquiera tiempo para ponerse a pensar qué hacen, ¿no? Claro. Entonces, si otra Yo persona muchas que veces la sabe clave es les esa, que ayuda. dices, es que no tengo tiempo de empezar a leer libros, mucho menos de viajar a Italia. Yo viajé a Reggio allí a conocer en persona cómo había surgido todo
el enfoque. Entonces, la gente se acerca a ti y te dice, oye, ¿tú nos puedes ayudar? Y dices, venga, lo probamos, y la verdad es que empiezas a probar y cuando ves que realmente les ayuda y funciona, pues te animas más. Claro. Y bueno, pues un poco también como tú, ¿no? Que al final acabas ayudando a un montón de personas dispares que pueden ser familias o docentes Sí, también. yo empecé porque empecé con el homeschooling con mis hijos y Sí. yo empecé para Sí, mis yo te sigo hijos. un montón. Y mira dónde he acabado, aquí montando un congreso Un internacional que yo congreso. ni me lo había imaginado en la vida que mi camino iba a ir por aquí, ¿no? Porque yo me quedo en casa con mis hijos, pero claro, empiezas a aprender, otras personas te piden ayuda, bueno. Oye, y para las personas que no tengan ni idea, porque nosotras tenemos muy claro todo esto, estamos muy metidas en las pedagogías activas desde hace muchísimos años, pero quizá hay gente que llega al congreso porque le interesa toda el área de bebés, por ejemplo, porteo, lactancia, que también hay una semana de esto, pero no se han planteado nunca otro tipo de educación porque de momento o están embarazadas o acaban de tener a su bebé y no están en ese momento de plantearse nada, pero está bien que empiecen a escuchar qué es esto de las pedagogías activas y en tu caso que es Reggio, porque la gente dirá, bueno, Reggio Emilia, nosotros lo oímos a diario, pero mucha gente no. ¿Qué es Reggio Emilia? Vamos a decir que Elena va a contar todo esto en el congreso, en su ponencia, de forma profunda, y hoy vamos a dar unas pinceladitas porque es una entrevista cortita para que la conozcáis, ¿vale? Nos va a explicar muy por encima, pero en su ponencia va a profundizar, ¿vale? Bueno, así por encima, ¿qué es Reggio? Bueno, Reggio es una filosofía educativa, no es una metodología como puede ser Montessori, por ejemplo, ¿no? Que tiene un conjunto de materiales definidos, que siguen un orden, hoy hay un método, ¿no? Están diseñados con un fin concreto. En Reggio es mucho más abierto y flexible. Es un enfoque pedagógico que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, unos días después de la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad muy cercana a Reggio Emilia. Un maestro que se llamaba Loris Malagucci oyó un rumor sobre unas familias que estaban construyendo una escuela a partir de las ruinas de la guerra. Entonces, si nos ponemos en ese contexto, que lo comento siempre al inicio de las formaciones, si nos ponemos en ese contexto del trauma que es para una sociedad, una guerra, ¿no? Y esa fuerza que tuvieron las familias de decir, bueno, es el momento de construir la escuela que queremos para nuestros hijos. Si tuviésemos esa oportunidad de construir la escuela que queremos para nuestros hijos, ¿cómo sería? Bueno, a este maestro le generó tanta curiosidad que se acercó hacia allí con su bicicleta, empezó a hablar con ellas y efectivamente vio que las mujeres estaban limpiando ladrillos y que tenían un plan, que iban a construir una escuela gestionada por las familias. Se unió a ellas y ahí surgió un poco toda la historia de las escuelas rellanas, que eran familias obreras y campesinas que trabajaban entre semana y entonces acababan construyendo la primera escuela el fin de semana o por las noches. Tardaron 8 meses en tener esa primera escuela, pero a partir de ahí, bueno, consiguieron fondos pues vendiendo unos caballos o unos tanques que se habían quedado de la guerra ahí, que habían dejado los militares, y con mucho esfuerzo consiguieron levantar la primera escuela. Ese espíritu se contagió por los alrededores y empezaron a surgir más escuelitas similares en pueblos cercanos. Y a día de hoy, bueno, sería como muy largo de explicar, pero bueno, luego cuando murió Malagucci, para mantener un poco vivo el legado, se creó una organización, Reggio Children, que crea una red que mantiene el enfoque pedagógico de Reggio Emilia por todo el mundo, y hay pues escuelas en cientos de países hoy en día. Y así es un poco como surgió. Sí, así surgió, que la historia es muy bonita. ¿Y qué tiene de diferente, no? Por ejemplo. Claro, exacto, surgió así por esa necesidad, pero has comentado que quisieron crear la escuela que querían, ¿no? Que la escuela que querían, que en ese momento que era, ¿no? Claro, una escuela que tuviese en el centro al niño, siempre que tuviese en el centro al niño, que tuviese la imagen de que el niño es autoconstructor de conocimiento, que el adulto no es un transmisor de conocimiento hacia el niño y ni el niño un vaso vacío que hay que llenar, digamos, sino que el niño puede construir conocimiento si damos las condiciones adecuadas para ello, si le acompañamos de manera adecuada, si creamos espacios adecuados que propicien investigaciones propias del niño, investigaciones que realiza el niño
para ir ampliando sus experiencias con el mundo que le rodea. Eso es importante, el niño como imagen, o sea, como punto principal del enfoque. Luego, el acompañamiento de las familias es súper importante. Por la historia que te he comentado, las familias estuvieron tan presentes desde el principio que la relación con las familias en este tipo de escuelas es muy distinta. O sea, entran mucho hacia adentro las familias en la escuela. La escuela sale mucho hacia la ciudad. Algo a lo que no se está acostumbrado, ¿no? De esto hemos hablado y también hablaremos, porque una de las cosas que yo también quiero transmitir desde el Congreso es que parece que siempre hay un enfrentamiento, padres, docentes, padres, escuela, uno se enfada con otro, el otro se enfada, ¿no? Y al final es, bueno, vamos a ver, el niño pasa todo el tiempo o en la escuela o con su familia, entonces o sea, la educación se da en los dos sitios. Y además es que los dos queremos lo mejor para el niño, o sea, la familia quiere lo mejor para su hijo y el maestro, la maestra quiere lo mejor para esos alumnos que tiene. Entonces, debería de ser debería ser obligatorio. Claro, o sea, es que no habría ni que hablar del tema, o sea, debería ser algo que surja ya de la sociedad, pero no, es como tú no te metas en mi terreno, yo no me meto en el tuyo, y esto es otra de las cosas que desde el Congreso queremos decir mucho, esto hay que cambiarlo porque no se puede educar de esta manera, ¿no? O sea, hay que ir todos a la una y las familias tienen que entrar en la escuela, evidentemente. Sí, las familias necesitan mucha más información de lo que ocurre en el día a día en la escuela. Los maestros y las maestras se tienen que sentir también muy apoyados por las familias, no tanto cuestionados. Yo también entiendo esa preocupación, ¿no? De a ver si me van a cuestionar lo que estoy haciendo, pero todo es en bien del niño. Entonces, exacto, pero quizá el cuestionamiento a veces es también, o sea, yo creo que forma parte de la profesión de docente el tener ya clarísimo que todas las familias te van a cuestionar porque te dejan allí lo que más quieren en su vida, que son sus hijos. Entonces, es normal. O sea, los maestros, en lugar de sentirse agredidos, lo que deberían sentir es, vale, es perfectamente normal que esta familia le preocupe el tema más tonto del mundo, aunque a mí me parezca súper tonto ese tema, pero vale, vamos a escuchar a la familia, vamos a ver qué le preocupa. Y muchas veces la familia o no tiene razón o tienen una preocupación que tampoco es para tanto, y el trabajo del docente es poder contarle, no, mira, tranquilízate, no pasa nada, vamos a atender esto de la mejor manera posible. El tema quizás es cuando la respuesta es, oye, mira, que no te metas en mi trabajo, que yo ya sé muy bien lo que hago, ¿no? En vez de tener esa actitud, pues la cosa tiene que cambiar mucho. Yo creo que esto en Regio es algo que lo tienen muy claro, ¿no? Sí, porque hay muchísima información hacia las familias, hay muchas reuniones con las familias, la documentación pedagógica se muestra mucho a las familias de lo que se está haciendo el día en el aula, las familias participan de proyectos, entonces hay una vinculación muy, muy estrecha. Pero para esos maestros que se puedan sentir igual cuestionados, más que ver la familia se preocupa, la familia se interesa. O sea, como algo más positivo, ¿no? Como se está interesando por su hijo, cómo está en clase, se está relacionando con los demás o no. Porque al final pasan tantas horas con esa persona que es la referencia a la que la familia tiene que preguntar. Claro, sí, sí. Totalmente, porque en casa los niños muchas veces se comportan de una manera y en clase de manera diferente, en otro grupo. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver más como que se interesa por su hijo, más que como me quiere cuestionar. Y has comentado que una diferenciación de Regio es que pone al niño en el centro y el tema de la relación con las familias, ¿vale? Quizá esto es bastante común en la mayoría de escuelas de pedagogías activas, ¿vale? Por decirlo así. O sea, todas las pedagogías activas de las que hablamos en el Congreso ponen al niño en el centro, que también es lo que queremos transmitir. La relación con las familias suele ser bastante importante, aunque en Regio se le da muchísimo. O sea, en Regio, por ejemplo, se le da bastante más que en Montessori. O sea, no es que en Montessori no se le dé importancia, pero el trabajo con las familias es diferente. Pero contando que todas las pedagogías activas tienen esto como base, hay otra diferenciación en Regio, ¿no? Que es la forma de trabajar, ¿no? En Montessori es todo muy metódico, con muchos materiales estructurados. En Regio la forma de trabajar, lo que sería el contenido, ¿no? Que es lo que al final preocupa a todo el mundo, las mates, la lengua, las ciencias, se trabaja muy diferente, ¿verdad? Se trabaja de manera muy diferente y se le da mucha importancia al espacio. También en Montessori se le da mucha importancia al diseño. Sí, pero el ambiente cambia. O sea, tú ves una foto de un ambiente Montessori, ves una foto de un ambiente Regio, no tienen nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, aquí se diseñan los espacios
contextos de aprendizaje, se diseñan contextos de aprendizaje con un pensamiento de diseño de proyectos. Por eso quiero hablar en la ponencia de los proyectos y de cómo se pueden retroalimentar con la escucha hacia el niño. Entonces, si pensamos en los proyectos no como una lista de actividades ordenadas que un adulto ha pensado para que ese niño aprenda, sino como algo mucho más amplio, como no solo colocar unos materiales adecuadamente, sino en crear primero un clima de escucha hacia el niño, escuchar los intereses de ese niño, pensar qué propuestas de exploración, de investigación puedo sugerir a ese grupo de niños para que no solo pueda soportar sus intereses, sino ampliarlos, hacer que sus intereses sean más grandes y que su zona de desarrollo próximo también se amplíe, o sea, que lleguemos al aprendizaje de verdad, no solo jugar, digamos, ¿no? O sea, que ya tiene detrás un valor importantísimo, pero desde la escuela propiciar también que esos contextos generen aprendizaje. Eso sería algo también como muy característico de Reggio, la importancia del espacio, que se le llama el tercer educador. Entonces, se crean espacios, una de las cosas más conocidas de Reggio seguramente sea la luz, ¿no? La investigación a través de la luz, de cajas de luz, de proyectores, de retroproyectores. Eso es muy... Bueno, eso está bien que lo digas porque mucha gente asocia las mesas de luz a Montessori. ¿Ves? Por ahí, como hay tanta información por ahí que está incorrecta, las mesas de luz o la pedagogía de la luz no viene de Montessori. No, de hecho el atelier de luz lo ideó Malaguchi allí en las escuelas rellanas como un laboratorio de investigación con un grupo multidisciplinar pues, de físicos, pedagogos, creativos, porque pensaron bueno, que de ahí podían surgir investigaciones profundas de los niños. Claro, es que quizá, o sea, yo doy formación Montessori porque cuando empecé a hacer homeschooling con mis hijos, me llamó la atención Montessori en aquel momento y me súper especialicé en Montessori, pero nunca he dejado de hacer cosas que también se hacen en otras pedagogías. Y lo que tiene un buenísimo Reggio es el tema de la creatividad, porque, o sea, es que cuánta falta hace hoy en día niños creativos, porque antiguamente quizá pues el sistema educativo en el que los niños iban a aprender de memoria cosas y bueno, que atendía a las necesidades de la sociedad, ¿no? A los trabajos a los que después esos niños se iban a incorporar, requerían una serie de habilidades que no tienen nada que ver a lo que se necesita ahora. O sea, ahora, cuando mis hijos empiecen a trabajar, que será no dentro de tanto, ya habrá trabajos que ahora mismo no podemos ni imaginar. Porque esto va muy rápido, sí. O sea, ser youtuber o influencer o diseñador de videojuegos o, bueno, no sé, o sea, ahí... Bueno, tú fíjate, si la creatividad es importante, que la vida nos ha dado un sopapo con la pandemia, ¿no? Nos ha parado en seco. Más te vale que ser creativo. Muy creativo, muchas empresas han tenido que ser muy creativas para conseguir hacer mascarillas, vestimenta para los doctores. Claro, y la creatividad no es hacer manualidades, que quede muy claro. No es dibujar bien, la creatividad no es dibujar bien, es otra cosa. O sea, es... hay que entrenar la mente, ¿no? Sí, sí. Y es que encima lo que ocurre es que nacemos con todas las potencialidades creativas, pero si no tenemos un espacio que nos acompañe, unas personas que nos acompañen, todo eso se va perdiendo y pues al final dejamos de ser creativos. Claro. Y la creatividad yo creo que además cada vez se va a valorar más en la incorporación a los puestos de trabajo porque el mundo está cambiando continuamente, los problemas están cambiando continuamente y hacen falta nuevas soluciones. Claro, además, ese es el problema del sistema educativo. Yo creo que, además, ahora no paran de quitar cosas, que si quito la filosofía, que si quito... O sea, todas las cosas que te hacen reflexionar y todas las cosas que o sea, todo lo que da vidilla, la música, por ejemplo, la música es importantísima. A ver cuántas personas de las que nos van a ver en el Congreso dicen que pueden vivir sin música. Todos necesitamos la música para relajarnos, para activarte, pero no se le da importancia a la música en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Y todas estas áreas que fomentan muchísimo más la creatividad están ahí como un poco de, bueno, ¿qué no te has sacado en mates?
Vale, y en música, oye, en música has sacado un excelente. Ah, bueno, pero en música o Parecen en... como hobbies, ¿no? Casi parece como sí. un hobby. Pintura, Claro, parece un pero hobby. la música está en las películas, en la publicidad, ¿no? O sea, Sí. es algo que te ayuda a Las conectar. conexiones neuronales que crean el cerebro, ¿no? Son importantísimas. Entonces, Claro, todo entonces, eso. bueno, la creatividad, al poder, que yo digo, y otra de las cosas que en otros congresos, o sea, este congreso es de 6 semanas porque he querido meter las cosas que creo que de verdad son importantes y hay una semana en la que tenemos todo el tema de recursos educativos y esa semana no está enfocada en mates, lengua, ciencias, hay algo de mates, pero le he querido dar mucha más importancia al arte, la Mm, música y todo eso, porque lo otro, como ya está y ya lo tenemos y es una ya, cosa ya. habitual, y ya está, pues vamos a darle voz a todo lo que falta por meter, ¿no? Y esto de la escucha, como última cosita, aunque luego sé que la Sí, vas a explicar, ¿vale? Porque en la ponencia tú vas a hablar, que lo había puesto antes por aquí, lo voy a poner otra vez para que lo vean, sobre la escucha y los proyectos, ¿vale? ¿Qué es esto de la escucha? claro, porque decía Malaguchi que hablamos mucho de los niños, hablamos poco con ellos y mucho menos Ujú. les escuchamos. Nos pasamos el día, ¿no? Entre las madres hablando de nuestros hijos, las abuelas, ¿no? Con los nietos. Y es verdad que si hace, que si dice, que si no hace, que si esto todavía no le sale, que sí. Sí. Y a veces hablamos con ellos, pero escucharles de verdad, escuchar qué les interesa, qué les preocupa, en qué momento están exactamente, pues no sé si la vida y el ritmo que llevamos nos permite hacer de verdad esa escucha. Entonces, me gustaría hablar de cómo crear un clima de escuchar de verdad a los niños, Escucha exacto, escucha de cómo profunda. se escuchan entre ellos realmente, porque los niños cuando hablan y juegan sí que se escuchan, entre ellos se escuchan, se ponen a su mismo nivel, ¿no? Los adultos escuchamos desde el vertical, desde arriba, Sí, pero si escuchamos más en horizontal, si creamos un clima de escucha que no sea algo temporal, que sea una actitud permanente en el tiempo, pues desde ahí podemos encontrar un montón de información valiosísima para dar forma a proyectos con los niños. Hablaré de cosas, pero son como frases muy sencillas que nos dicen los niños muchas veces, que acabo poniendo muchas veces los mismos ejemplos, pero que a mí me han pasado, por ejemplo, como madre. Si tu hija te pregunta por qué las sombras son negras, ¿sabes? En vez de darle la respuesta, puedes usar eso para crear un proyecto de investigación realmente sobre la luz, las sombras, los colores, sobre todo eso. O si te pregunta qué pasaría si no hubiese luna, ese tipo de ujú. preguntas tan profundas que hacen los niños porque quieren conocer de verdad el mundo que les rodea, porque tienen momentos en los que de verdad quieren conocer el mundo en el que viven, ese Claro, si tipo es de que preguntas ellos son están asombrados todo el valiosísimas. día de ¡guau! Claro, entonces, si estamos atentos y escuchamos, desde ahí hay un montón de opciones para hacer mil cosas con ellos. Claro. Y De eso además quiero hablar. la escucha es también muy importante para toda la parte emocional, que es otra cosa que nos saltamos mucho, ¿no? Que a También. veces parece que, vale, vamos a esto para hacer un proyecto y proponer temas, pero también hay que escuchar de escuchar. Y escuchar a veces no es solo que te hablen, ¿eh? Es como una No, no, escucha, no. o sea, tú estás allí observando, yo a veces veo hablar a mis 3 hijos entre los 3 y yo estoy, a lo mejor estoy aquí en el ordenador, pero me quedo así como escuchando lo que hablan, qué se cuentan entre ellos, cómo se lo cuentan, ¿no? Con qué tono. Todo eso se Sí, escucha también y te da mucha información. Y yo a veces me he dado cuenta haciendo esto que, ostras, le pasa, o sea, hoy le pasa algo, hoy no se encuentra bien o no, hoy no tiene el sí. día, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer que su día mejore, ¿no? Sí, y como decías, no solo con los oídos, ¿cierto? O sea, podemos escuchar también con la vista muchísimo, con el olfato, con el gusto, o sea, es crear un poco un clima un poco diferente Uh -huh. para tener también una relación distinta con ellos. Claro. Bueno, pues vamos a profundizar sobre lo que es Reggio Emilia. Imagino que explicarás cómo podemos activar esta escucha o ideas para que tanto docentes como familias presten mucha más atención o de forma más consciente a cómo tenemos que hacer esta escucha hacia los niños. Y bueno, nos vas a hablar de cómo crear un ambiente, ¿no? Cómo crear, me imagino que un ambiente
sacar esos proyectos tan interesantes de los que podemos ir tirando del hilo para que los niños lleguen a esos aprendizajes casi sin darse cuenta, porque es que además así llegan de forma sin sufrir, ¿no? Sin sufrir los deberes, sin sufrir los disfrutando, siendo protagonistas. Exacto. Sintiéndose importantes porque están haciendo sus descubrimientos, no los tuyos, sus descubrimientos. Y bueno, pues la verdad es que como ese aprendizaje natural, ¿no? O sea, como debería de ser aprender de una manera más natural. Pues vamos a ver la ponencia de Elena el día 29 de octubre. 26, Ay, ¿no? 26, perdón, que lo tengo aquí, sí. He visto yo digo tantas horas ya de ordenador, ya se me ha girado el número. El 26 de octubre, ¿vale? La ponencia de Elena va a estar en abierto durante 24 horas de forma gratuita ese día. Y si queréis ver la ponencia de Elena y tenerla para toda la vida, porque igual va a dar ideas que luego la queréis volver a ver y decís, ostras, aquello que explicó, pues ahora no me acuerdo o lo quiero volver a ver, porque a veces cuando ves algo, una de las cosas bonitas que yo me encuentro en todas las formaciones que hago es que cuando tú empiezas a formarte, esto también le pasa a los niños en el aprendizaje, tú escuchas algo y dices, ¡ay, qué guay! Y en ese momento te llega lo que tú estás necesitando en ese momento, pero luego el mismo vídeo o la misma cosa la vuelves a escuchar 6 meses después y dices, ostras, esto me lo había saltado, ¿no? Y a mí me va súper bien volver a ver las formaciones, repasarlas o los vídeos, pero incluso teniendo el máster de Montessori, a mí me pasa que luego releo cosas que digo, uy, aquí me ha dado otra idea ahora, ¿no? Porque partes de un punto de inicio diferente. Exacto. ¿No? El punto de inicio la segunda vez es distinto. Sí, y esto en el aprendizaje de los niños también pasa, ¿eh? Tú le cuentas, ¿por qué a los niños les gusta tanto ver 1000 veces la misma peli? O que la gente dice, ¿en serio? ¿Otra vez? ¿No? ¿Otra vez te tengo que contar el cuento? Y como le cambies una palabra, se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Y necesitan volver a escucharlo 1000 veces porque cada vez que lo oyen les llega una información diferente o lo perciben de forma diferente, justo por lo que ha dicho Elena, porque están en otro punto, ¿no? Y creo que en el Congreso os va a venir muy bien escuchar las diferentes ponencias muchísimas veces. Además, contar que es que hay más de 150 horas en vídeo para ver. O sea, que yo os invito a que os Y luego hay bonos también, ¿no, Sandra? O sea, sí. luego realmente hay unos... Yo, por ejemplo, he puesto un bono de descuento sobre mis propias formaciones para que compre el acceso VIP, ¿no? Se llama el acceso... Sí. Porque, bueno, pues me parecía importante también, si alguien quiere seguir ampliando, ¿no? Su propio conocimiento, que tenga ese camino un poquito más sencillo. Claro, habrá gente que le llame más la atención una pedagogía, gente que le llame más la atención otra, pero bueno, todos los ponentes os han puesto bonos de regalo por si queréis seguir investigando sobre el tema del que hablen, y esto va a estar también con la opción VIP, y la opción VIP pues lo que os da es acceso a las ponencias para toda la vida, ¿vale? Yo, las personas que me conocen con todo lo que organizo, no pongo nunca límite de tiempo. Sé que la mayoría de congresos tienen un límite de 1 año o el más grande que he visto es hasta 3 para que podáis ver todo, pero en este congreso, que además es que hay una información súper valiosa, lo tenéis para siempre, ¿vale? Una vez que compréis la opción VIP, toda la vida vais a tener el congreso ahí, a no ser que nos explote la web y pase algo muy grave, pero no pasa nada porque lo trasladaríamos todo a otra web, que esto ya lo hemos vivido. Pero bueno, el tema es que lo vais a tener para siempre, que tenéis todos los bonos. El congreso, para quien no tenga los suficientes recursos, no vamos a hacer que la gente no tenga acceso, por eso hay la opción gratuita. Lo único es que la opción gratuita tienes que estar ahí el día de la ponencia para verla en ese momento, ¿vale? Si por trabajo, por lo que sea, pues no podéis, ya sabéis que tenéis el VIP. Sé que es una inversión, que esto lo estoy contando, porque hay quien piensa, son 180 euros, pero pensar que son 6 semanas, o sea, es 1 mes y medio de ponencias, más todo el mes de antes que ya hemos empezado en el grupo de Facebook a hacer cositas. Y aparte de todos estos vídeos, tenéis otros talleres que también algunos ponentes han regalado, como talleres completos, gratuitos, que también los vais a poder hacer. Y bueno, y todos estos bonos. Así que veniros al VIP porque os va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quien entre en la opción VIP antes de que empiece el congreso, además tenéis de regalito un curso completo de ciencia para niños, que ya solamente por comprar el VIP
también lo tenéis de regalo. ¿Qué más me dejo? Vamos a hacer mesas redondas en directo con todos los expertos, que esto también tiene un valor súper alto porque vais a tener a los ponentes en directo hablando de diferentes temáticas educativas cada viernes y cada sábado durante todo el congreso a las 7 de la tarde. Vamos a estar allí, diferentes ponentes, y vamos a proponer temas de debate y vosotros podéis estar en directo allí haciendo preguntitas o tirando reflexiones para que podamos ampliar los temas que ya tocamos en el congreso. Y creo que no me dejo nada. Bueno, entrar en la web de jaisaeducativos.net, buscáis donde pone Primer Congreso Internacional Educar desde el Alma y allí os podéis inscribir. Y sobre todo, difundir, por favor. Ayudarnos a difundir, copiar el link, lo ponéis en vuestras redes, que queremos llegar a la máxima gente posible para que todo esto cambie, que hace mucha falta. Bueno, Elena, muchísimas gracias por estar aquí, por este ratito, y no os perdáis su ponencia, que Reggio Emilia también tiene que llegar a todas las escuelas públicas, concertadas, privadas, las escuelas libres, a las que haga falta, a todas, porque tiene una mirada muy bonita y también hay que difundirla. Gracias, Elena. Muy bien, Sandra. Hasta el día 26. Un besito. Hasta luego.